Muy buenos días, hermanos. Una vez más estamos aquí en la Iglesia en Casa. Vamos a continuar con nuestro estudio de el reino de Dios, un estudio que es bastante complejo, mucha información tenemos en la Biblia al respecto y queremos enseñar para que tengamos una idea acabada, bíblica, exegética y bien veraz, porque hay mucha gente que tiene ideas incompletas al respecto porque toman solamente algunas partes y no, vamos a decir, toda la revelación bíblica al respecto de este tema. Vamos a hacer un breve resumen para entender y afirmar más el conocimiento que ya tenemos, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, lo que no tenemos que olvidarnos es el propósito, el propósito que tenemos de este estudio, que son tres, ¿verdad? Particularmente. El primero, que nos enseña la Biblia al respecto de este reino, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a ese es el primer objetivo? Ya lo estamos viendo y especialmente ustedes se habrán dado cuenta en las clases anteriores o en los estudios anteriores, los dos anteriores, que todos los versículos que estamos usando, muy pocos son del Nuevo Testamento, sino la mayoría son del Antiguo. ¿Por qué? Porque estamos viendo el concepto del reino de Dios que nos da el Antiguo Testamento. Porque ese es el concepto que usa Jesucristo o que tiene Jesucristo y la gente de su tiempo a la hora de cuando Él va a estar hablando justamente del reino de Dios o del reino de los cielos, que es lo que nosotros vamos a estar explicando hoy también. Eso es, ¿qué nos enseña la Biblia al respecto de este reino? Segundo, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros con los creyentes en Cristo, con este reino? ¿Nos afecta a nosotros? ¿Vamos a ser parte de ese reino? ¿O qué tenemos que ver nosotros? Y en tercer lugar, ¿en qué etapa estamos ahora, según lo que nos enseñan las Escrituras? ¿En qué etapa estamos en este momento en el programa de Dios con respecto al reino de los cielos? Al reino de los cielos de Dios, que vamos a estar mostrando eso enseguida. Entonces, eso es el propósito que tenemos para terminar. Son más o menos 10 a 12 clases o estudios que vamos a estar teniendo en todos estos domingos. Hasta ahora hemos aprendido nosotros, ¿verdad?, que la Biblia le da mucha importancia a ese tema, al tema del reino de Dios. Vimos que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, Daniel ya nos cuenta a nosotros, ¿verdad?, la sucesión de reinos que se van a estar dando en la historia de la humanidad que él todavía no vivió, pero que nosotros ya hemos vivido, y que la historia ha comprobado fehacientemente cómo se ha cumplido detalladamente inclusive las profecías de Daniel. Y él nos muestra justamente sobre el último reino, ¿verdad? El reino de Dios, que es gobernado por Jesucristo corporalmente, en los cuales Dios terminará con el sistema de gobierno, ¿verdad?, humano, y lo va a reemplazar por un reino que va a ser eterno. Es como el reino de los cielos en la tierra, ¿verdad? Es lo que dice, eso es lo que justamente dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Jesucristo nos dice que recemos, que oremos pidiéndole a Dios, diciéndole lo siguiente: venga a nosotros tu reino. Eso podemos verlo nosotros en Mateo 6:10 y en Lucas 11:2. Miren lo que dice acá. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y les dijo, Lucas 11:2, decid, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Claramente Jesucristo nos está diciendo que pidan a Dios para que esto sea así en la tierra también. En los cielos se hace tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Que solamente en la tierra esa voluntad ha sido resistida. Y él dice: oren para que se cumpla eso. Muy interesante esto, hay mucho para hablar al respecto. La palabra rey, reyes, vimos también que todos sus derivados se describen en más de 2.650 versículos. Y más de 3.000 veces es mencionado el reino en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad?, como sistema político, espiritual, histórico y profético, lo que nos da la pauta a nosotros que la Biblia le da mucha importancia.
La Biblia tiene dos libros llamados Primera y Segunda de Reyes, dos libros donde te cuentan los hechos, que es crónica. Eso ya estamos haciendo un repaso general. Fíjense ustedes, si la Biblia le da mucha importancia al tema, nosotros también tenemos que darle mucha importancia a este tema del reino. Continuamos con nuestro repaso, ¿verdad? Ahora, habíamos estudiado también que el reino de Dios tenía tres aspectos. ¿Se acuerdan que tenía tres aspectos? Uno que era cronológico, uno que era espacial y otro que era administrativo. Pero aquí habíamos visto que en estos aspectos aparecían ciertos elementos como contradictorios y que hoy vamos a estar ampliando ya ese conocimiento diciendo lo siguiente. Fíjense ustedes, si ustedes observan el aspecto cronológico, el aspecto espacial y el aspecto administrativo, cada uno tiene dos ítems ahí. En el aspecto cronológico tenemos el ítem de eterno, o vamos a llamarle un pequeño aspecto que es eterno. En el aspecto espacial uno que es universal y un aspecto administrativo que es inmediato, porque Dios mismo lo gobierna. Y yo le llamé aquí a el rostro celestial del reino. Correcto. El rostro celestial del reino. Sí, dejando de lado esto otro, porque esto es temporal. Esto es el aspecto, vamos a llamarle celestial. Fíjense ustedes que hay otro aspecto, los otros tres elementos, que podríamos llamarle el rostro terrenal del reino. Que este aspecto terrenal es temporal, es local y es gobernado por personas delegadas. Fíjense ustedes que aquí, por ejemplo, en el otro rostro tenemos que es eterno, es infinito y universal y es Dios mismo lo gobierna. Son como dos caras de una misma moneda. O sea que el reino de Dios tiene estos dos rostros, estas dos caras. Si nos fijamos bien aquí en estos dos aspectos, los dispensacionalistas, no otros, los dispensacionalistas le llaman a este aspecto, a este rostro, a esta cara de la moneda del reino de Dios, el rostro terrenal, le llaman el reino de los cielos. Y vamos a decir, al rostro celestial le llaman el reino de Dios. Quiero aclarar que tal distinción no existe. De hecho, que el término reino de los cielos solamente lo usa el libro de Mateo. Solamente el libro de Mateo. Y el libro de Mateo usa el reino de los cielos solamente y también usa el reino de Dios. Sin embargo, los otros evangelios, Lucas y Marcos, también solamente usan el término reino de Dios. Aún en versos, ¿verdad?, paralelos a donde Mateo usa reino de los cielos. Por eso es indistinto y no hay una distinción entre ellos. Nosotros podemos, y los dispensacionalistas, muchos escritores, usan los términos reino de los cielos para referirse a este aspecto terrenal del reino de Dios, y usa reino de Dios para referirse al rostro celestial del reino de Dios. Pero nosotros, justamente para no complicarnos, a lo que se llama reino de los cielos, vamos a llamarle el reino teocrático de Dios, que vamos a estar explicando en breves momentos lo que eso significa, y al reino de Dios le vamos a llamar el reino eterno. El reino eterno. Entonces, para que podamos entender claramente, cuando nos referimos al reino terrenal, temporal y local, vamos a hablar del reino teocrático. Y cuando nos referimos al reino eterno, al universo, al que no tiene límite, y cuando Dios lo gobierna en forma personal, le vamos a llamar el reino eterno. Si nosotros, por ejemplo, comparamos, y ahora podemos centrarnos en las imágenes. Aquí yo ubiqué este círculo, elipse o como quieran llamarlo, es un círculo. Esto simboliza, digamos, el reino eterno, ¿verdad? El reino de Dios universal y el que es gobernado por Dios mismo. Si nosotros usamos este dibujo
podríamos decir que esto es ilimitado y agarra todo vamos a decir, el gobierno de Dios universal y eterno y que siempre existió. Él gobierna aquí. Podríamos decir que en este reino celestial eterno, ¿verdad?, existe un subreino. Es para que se entienda. Es una forma de explicar también. Un subreino que es temporal, ¿verdad?, que es local y que es administrado por personas delegadas. Por personas delegadas. A este reino le vamos a llamar el terrenal o reino teocrático. Aquí podemos ver los tres aspectos, estamos repasando eso y afirmando conocimientos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que los tres aspectos están claramente bien explicitados, ¿verdad? El aspecto cronológico, donde tenemos acá nosotros el eterno en el reino celestial o eterno, y temporal en el reino terrenal o teocrático. Tenemos el aspecto espacial. ¿Qué significa? Que en el celestial es todo el universo creado. Y en el reino terrenal, en la tierra, es local. Hay lugares específicos desde donde Dios gobierna. Y también tenemos que en el reino celestial o eterno, lo gobierna Dios mismo y en persona. La Trinidad actuando en este reino, pero en el reino terrenal o teocrático, Dios delega muchas veces esa autoridad a personas para que lleven adelante su voluntad en este reino terrenal. Bueno, son, por decir así, esquemas que nos van a ayudar a afirmar los conocimientos que ya hemos estudiado. Aprendimos también, ya en estudios pasados, que este reino que es el subreino, a la larga, al final, va a ser absorbido, o sea, va a terminar. Este reino que es limitado va a terminar y al fin y al cabo solamente va a quedar un solo reino, que es el reino de Dios, celestial y eterno, que también en la tierra y como en todos los demás astros o en todo el universo se va a estar llevando adelante. Correcto, este es el reino de Dios. Continuemos. Habíamos aprendido también un término, como si ustedes se acuerdan, basileia, que es el término que utiliza la Biblia, ¿verdad? En griego, tanto en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, cuando fue traducida, ¿verdad?, en la Septuaginta al griego, el hebreo al griego, utiliza basileia, y en el Nuevo Testamento aparece basileia. Y siempre esa palabra ha sido traducida por reino. Pues bien, cuando nosotros decimos reino en nuestro lenguaje, en nuestro español, y en muchos otros idiomas también piensan lo mismo, es como que se está refiriendo al territorio, a los palacios, a las riquezas, o vamos a decir a los ejércitos. Eso viene a la mente cuando decimos la palabra reino. Sin embargo, lo que dice justamente, y habíamos explicado eso la semana pasada, Schaffer, que cuando se usa el término basileia, más bien se está refiriendo al carácter del rey, al poder que él tiene, a la soberanía que él tiene. Eso habíamos visto también y vamos a recordar ahora, ¿verdad?, que eso es lo que él se refiere. La mayoría de los analistas, exégetas, lingüistas, están de acuerdo con esta interpretación. Y vimos nosotros que el que tiene el poder, el carácter, el dominio, el poder regio, la soberanía es Jesucristo, ¿verdad? Él tiene la basileia del reino de Dios por derecho de creación. Eso nos muestra en las Escrituras. Jesucristo, Emmanuel, el creador de todo, a Él le pertenece todo lo que Él creó, por supuesto, ¿verdad? Nosotros también le pertenecemos a Él, somos suyos, por lo que hicimos una aplicación justamente la semana pasada, donde nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque le pertenecemos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso es lo que la Biblia nos muestra claramente, ¿verdad? Así habíamos visto esto, y en Colosenses 1:16 podemos leer lo que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿En quién? En Jesucristo. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades. Fíjense ustedes que acá se está refiriendo, dándole mucha importancia a vamos a llamar a la creación espiritual y a los diferentes niveles en ese ámbito espiritual. Tronos, dominios, principados, potestades. Por supuesto, y dice, todo fue creado, o sea, el universo material y espiritual fue creado por Él. A Él le pertenece. Por eso Él tiene la Basilea. Pero habíamos visto la semana pasada que esa autoridad, ese poder regio, ese derecho a gobernar fue desafiado. ¿Quién desafió? Satanás. Satanás desafió la Basileia. Él quiere robar eso o quiere hacerse de esa Basileia que le pertenece a Jesucristo. Esa soberanía, ese poder, ese derecho a Dios a gobernar sobre su creación fue desafiado, y no solamente desafiado, sino que fue resistido y fue enfrentado. Y eso lo vimos en Isaías capítulo 14, desde el 13 y 14, que yo le llamé el sueño plan, porque ese sueño hizo también que él haga un plan y estableciese un reino sobre la tierra. Y de Lucifer, o sea, de Satanás, se convirtió después en Satanás. Luzbel también le llama la Biblia a Lucifer. Fíjense ustedes, eso lo vimos nosotros y era un desafío quíntuple. ¿Se acuerdan? Era un desafío quíntuple. El primero era que él se quería sentar en el monte de Dios. Él se quiere sentar en el monte de Dios. ¿Para qué? Para gobernar desde ahí y desde ahí sentarse en el trono de Dios. Él quiere robar esa posición de Dios y sentarse él y gobernar sobre los seres angelicales, sobre los seres creados, sobre toda inteligencia creada. Satanás quiere gobernar y ha desafiado esa autoridad a Dios que tenía el derecho de gobernar. ¿Para qué? Para luego... ¿Cómo va a llevar adelante eso? Él, para que lograr su objetivo, él quiere sentarse en el trono que está en el monte de Sión, donde hoy está el domo de la roca. Ahí en ese domo de la roca la Biblia nos dice que se va a edificar nuevamente el tercer templo. Y él se quiere sentar en ese templo para que desde allí pueda gobernar toda la tierra, toda la tierra. Él se sienta ahí, gobernar toda la tierra, pero de ahí extender sus dominios no solamente al planeta Tierra, sino a todo el universo creado. Él quiere ser el Señor del universo creado. La autoridad de Dios fue desafiada por Satanás y eso ha hecho que exista en este momento dos planes. Dos planes. El primer plan es el que se realizó antes de la fundación del mundo. Este desafío llevado adelante por Satanás ha hecho que Dios, ya en su infinita sabiduría, omnisciencia, su previo conocimiento, haga un plan, y a ese plan le llamamos el programa teocrático. Vamos a explicar ahora eso qué significa. De parte de Dios, para restablecer el reino de Dios, o más o menos para restablecer o decir, hacer valer su soberanía y su poder, demostrar que Él realmente es el creador. Y llevando adelante este programa teocrático, no destruir, por decir así, toda la parte de la creación que le siguió a Satanás engañada, como es muchos seres humanos. Entonces Dios también traza un plan de redención, que no es el plan teocrático. El plan teocrático tiene como objetivo restablecer la soberanía y el poder de Dios en la tierra, donde se está desafiando. Y el plan de la redención es necesario para que el reino de Dios se establezca en los corazones y en la vida de las personas que creen en Él. De hecho, si una persona no es redimida, nunca va a poder obedecer o llevar adelante la voluntad de Dios tal cual lo establece Dios en su reino o en el reino de Dios. No es lo mismo el plan teocrático que el plan de la redención. Corren paralelas, pero son suplementarios. El plan de la redención ayuda a que el gobierno teocrático de Dios en la tierra se pueda llevar adelante. A su vez, este programa que Dios hizo, el programa teocrático, y después de haber Satanás desafiado a la autoridad,
le da la oportunidad a él de crear un programa que dio origen a lo que se llama el reino de Satanás. Él hoy en día es llamado el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora gobierna sobre los hijos de desobediencia, ¿correcto? Y eso es lo que ocasionó. O sea que el tema del reino de Dios o todo el programa establecido en el mundo, en la tierra, en el tiempo, es por causa justamente de este desafío. Es un conflicto que lleva ya siglos de desarrollo, ¿verdad? Ambos programas se están oponiendo entre sí. Esto está en lucha constante. Desde el jardín del Edén, vamos a mostrar un esquema ahora, ¿verdad? Y todas las revelaciones que tenemos en la Biblia, de los profetas, ¿verdad?, son justamente el resultado de esta lucha o de este conflicto universal, desde su principio hasta el final, donde los profetas nos cuentan el éxito o el triunfo de Dios sobre todo el plan satánico, ¿verdad? Y también cómo va a terminar él. Podríamos decir inclusive, ¿verdad? Y haciendo, por decir así, un esquema, y aquí me gustaría que atendamos bien, porque voy a estar explicando en esquemas, como siempre lo solemos hacer. Podemos ver claramente aquí, por ejemplo, la línea del tiempo, que siempre preparamos nosotros para poder ubicarnos en lo que la Biblia nos muestra y saber lo que nos está enseñando. Esta es la línea de la eternidad. Podemos decir que corre, nunca para, es infinita. Aquí esta línea tiene un principio y un pequeño lapso, un minúsculo espacio que se llama tiempo, en donde se desarrolla, por decir así, la historia de la humanidad. Este es el tiempo. ¿Dónde se inicia? Se inicia en el jardín del Edén. Ahí comienza, por decir así, desde que Dios crea la tierra, desde que Dios... mejor dicho, desde que Dios pone al hombre en el jardín del Edén. Allí comienza esta, vamos a llamarla, historia de la humanidad bíblica, ¿verdad? Y su final, cuando comienza en el Edén y termina al final del milenio, no al inicio, sino al final del milenio, cuando termina, después que Jesucristo haya terminado con la dispensación del milenio, cuando Satanás se revela y cuando está el juicio final, que ya lo habíamos hablado, muchos de ustedes lo saben cuando hablamos de los juicios. Todo este periodo de tiempo es el periodo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Y vamos a hablar del reino teocrático, vamos a ubicarnos en el reino teocrático, porque el programa del reino de Dios se llama reino teocrático, porque el reino de Dios propiamente dicho es eterno, no tiene principio ni tiene fin, Él siempre gobierna. Ahí está el gobierno teocrático, que va entonces desde el jardín del Edén, con Adán comienza. Dios establece ya con Adán un principio de autoridad. Dios delega esa autoridad. Cuando Dios le dice a Adán, señoree, le está delegando una autoridad. ¿Y que señoree dónde? En la tierra, sobre las cosas creadas en la tierra. No le da dominio sobre las estrellas, sobre el universo, no, solamente en el territorio. Ahí comienza el gobierno teocrático. Vamos a explicar ahora qué es el gobierno justamente teocrático, ¿verdad? Acá la palabra teocracia nos dice justamente Schaffer, nos dice que es Teos Dios, Kratos gobierno, que es el gobierno de Dios. Pero una definición interesante es esta que dice que es la forma de gobierno donde los administradores estatales, presidentes, ministros, reyes o como les llamemos a los que están dirigiendo ese sector, ese local o ese territorio limitado, ¿verdad? Coinciden con los líderes de la religión dominante. Las políticas de gobierno son idénticas o están influidas por principios de la religión dominante. Esa es una definición interesante. La Real Academia Española, una de sus definiciones es esta. Dice así: teocracia, sociedad en que la autoridad política, considerada emanada de Dios, se ejerce por sus ministros. Podemos ver nosotros desde
Cuando Dios crea al hombre, a Adán le dice, hace esto, esto. Adán hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se ejerce a través de los actos de Adán, que era en este caso, por decir así, ministro de Dios. Y de esa forma Dios, los reyes de Israel, David, el rey David, por ejemplo, hacía la voluntad de Dios, gobernaba de acuerdo a las leyes de Dios. En otras palabras, el gobierno y el Estado eran uno solo. La iglesia y el Estado, o lo espiritual, porque no había iglesia cuando eso, y el Estado eran uno solo. Es una estrategia interesante en este sistema del mundo, para donde decimos iglesia y Estados tienen que estar separados. No, bíblicamente hablando, tienen que estar juntas. Es más, Dios tiene que gobernar el Estado a través de sus ministros. El apóstol Pablo dice que es servidor de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pablo establece ese principio porque Dios en todo este tiempo quiere llevar o quiere establecer el gobierno teocrático, ¿verdad? También hay una definición que dice, McCrae dice lo siguiente: el gobierno de Dios es el gobierno de Dios mediante un representante divinamente escogido que habla y actúa por Dios. Un gobierno que se refiere especialmente a la raza humana, aunque al fin abarcará el universo, como mostramos en el esquema hace rato, y su gobernante intermediario es siempre miembro de la raza humana. ¿Quién es ese miembro que va a gobernar en el universo una vez que abarque todo? Jesucristo, que es un miembro también de la raza humana. Él es Dios, hombre. Eso nos muestra la Biblia claramente. Entonces, eso es teocracia. Eso es lo que Dios ha querido establecer, ese tipo de gobierno siempre. Siempre ha querido establecer. Pero a la vez, y es lo que hablamos hace rato, que Dios ha querido desde Edén hasta el final de la historia humana en el reino milenial, al fin del reino milenial, Satanás, con la caída del hombre, ha podido establecer su reino, luciferocrático yo le llamé, o satanacrático. No existen estas palabras, pero para que podamos entender, es un gobierno luciferino, donde él se opone a la voluntad de Dios. Él está constantemente oponiéndose a ese gobierno teocrático. Cuando Adán, en el jardín del Edén, recibió la orden de Dios de señorear y la prohibición de no comer de un determinado fruto en el jardín del Edén, y él desobedece, esa desobediencia es considerada por Dios, y nos muestra las Escrituras, como un desafío también a su autoridad, como un desprecio a la teocracia establecida. Ahí es donde Satanás aprovecha, porque le engaña al hombre, le engaña a la mujer para establecer su reino. Y él se roba ese reino en la tierra, y luego, como vimos en los estudios pasados, ¿verdad? Él le ofrece a Jesucristo para que Jesucristo le adore a él, ¿verdad? Con eso él conseguía todo ya, ¿no? Él tiene ese derecho, él ha establecido un gobierno luciferino que se opone al gobierno teocrático. ¿Dónde comenzó eso? Ya comenzó en el jardín del Edén, este conflicto, y va a terminar al fin y al cabo acá en el fondo, ¿verdad? En lo que vamos a llamar, y vamos a ver dentro de poco con la gran tribulación y la batalla de Armagedón. Fíjense ustedes, durante toda la historia de la humanidad, nosotros, los dispensacionalistas, los que creemos que Dios administró toda la historia de la humanidad y la sigue administrando por medio de diferentes tipos de administraciones, en donde Dios da una responsabilidad al hombre, le pide cuentas, ¿verdad? Le llamamos dispensaciones, y estas son las dispensaciones en toda la historia de la humanidad: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el milenio, donde terminaría la historia de la humanidad, según nos muestra la Biblia. En cada una de estas dispensaciones, el hombre tenía la responsabilidad del gobierno teocrático. ¿Qué significa? Hacer la voluntad de Dios a través de ellos.
Eso se nota claramente en el progreso de este gobierno teocrático que Dios va estableciendo en toda la historia de la humanidad en forma continua y en forma progresiva, y es un solo programa que se está llevando adelante ya desde el inicio, desde el jardín del Edén, y continúa hasta ahora, ¿verdad? Cada uno de los hombres que han sido encargados por Dios o elegidos por Dios para llevar adelante el gobierno teocrático fracasa, falla. Entonces Él va cambiando, pero esos fracasos ayudan al progreso de su plan, porque no solamente lleva el gobierno teocrático en un progreso, porque el gobierno teocrático tiene como objetivo el establecer finalmente la soberanía de Dios sobre todo lo creado, establecer nuevamente el orden del dominio, de la autoridad y de la voluntad de Dios en la tierra. Esto se está llevando adelante de forma muy especial, pero como ustedes pueden ver acá en el gráfico, tenemos lo que se llama un pequeño, en otro color puse, 2 rayitas que nos muestran un periodo de la gracia, que está en el medio de la ley, entre la ley y lo que podríamos llamar luego la tribulación, que es lo que aparece en este pequeño espacio. Aquí en la tribulación, aquí va a terminar, y este conflicto de gobierno teocrático y gobierno luciferino va a tener su máxima batalla, su máximo, o vamos a decir, su confrontación final en la tribulación, al final de la tribulación, con lo que llamamos la batalla de Armagedón. Aquí se va a confrontar todo. Satanás va a ser aquí, el líder de este gobierno luciferino, va a ser encarcelado por 1000 años. Y los que le ayudaron a llegar a ese nivel van a ser enviados al lago de fuego, la bestia y el falso profeta, y todos aquellos que no han creído realmente en el gobierno teocrático del Señor Jesucristo o de Dios mismo en este caso, ¿verdad? ¿Por qué estoy explicando esto? Porque tenemos que llegar a qué parte tenemos nosotros en este reino y en qué etapa estamos ahora. Ya sabemos lo que Dios habla del reino de Dios, sabemos lo que es el reino de Dios, los aspectos. Sabemos que hay una parte del reino de Dios que es terrenal, otro que es eterno y es universal, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, bueno, qué parte, dónde estamos nosotros en este asunto, ¿verdad? Vamos a continuar. Acá, por ejemplo, en la historia de la humanidad, Dios revela cómo va a desarrollarse el reino teocrático. Y en la época de los profetas es donde más información tenemos al respecto, en el Antiguo Testamento. Esto es importante que lo sepamos porque en los siguientes estudios vamos ya a entrar al Nuevo Testamento, donde Jesucristo llega a la tierra y ofrece ese reino. Fíjense ustedes que hasta que viene Jesucristo, antes del Nuevo Testamento, todas las personas que han tratado de establecer este reino han fracasado de una manera u otra. Algunos llevaron adelante este reino teocrático mejor que otros. El rey David fue uno de los que mejor lo llevó. No obstante, él también falló, fracasó, pecó. Salomón también. Y la siguiente descendencia de reyes fue desastrosa su administración, muchos de ellos inclusive en flagrante desobediencia a la voluntad de Dios. Pero en la época de los profetas, una vez que ellos fueron dispersados, fueron llevados cautivos, fueron dispersados por toda la humanidad, y el Shekinah o la gloria de Dios fue desaparecido de Israel, Dios promete que eso va a volver con todo su esplendor. Y ahí se manifiestan todos los profetas. De una forma podemos ver que Dios ha establecido su gobierno teocrático con Adán, luego con el gobierno, con los descendientes de Adán, luego con el gobierno humano. En el gobierno humano hay un desafío como el de Satanás directo cuando aparece Nimrod y se opone a la voluntad de Dios, y eso termina con la confusión de lenguas. La anterior teocracia en la época de la conciencia termina con el diluvio. Luego la teocracia se lleva adelante por medio de los jueces, más o menos, porque el pueblo de Israel, dice la Biblia, hacía lo que bien le parecía, no hacía la voluntad de Dios. Hasta que llega y son dispersados, son llevados cautivos,
todo en el plan de Dios y los profetas comienzan a revelarnos cómo va a ser. Y vamos a ser rápido. Si ustedes quieren leer cada versículo de lo que yo voy a estar mostrando acá, ustedes pueden ir, pueden encontrarlo en el libro de Pentecostés a esto, pueden verlo claramente y ir leyendo versículo por versículo. ¿Cómo es el establecimiento? ¿Cómo dicen los profetas que va a ser el reino teocrático que va a ser establecido? Primero, el reino teocrático va a ser liderado, o el rey va a ser Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Eso significa teocracia. Dios gobernando el reino. Y Jesucristo, su nombre lo es Emmanuel. Es Dios con nosotros. Él va a estar justamente llevando adelante este reino. Eso dice, va a ser un gobierno teocrático, el reino establecido. Segundo, es de carácter celestial. ¿Por qué decimos que es de carácter celestial? Porque el mismo escenario que iba a haber en el universo se va a dar en la tierra. Aquí se va a hacer la voluntad de Dios. Se va a cumplir el pedido que dice el Padre Nuestro, que Jesucristo a nosotros nos dice que pidamos. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra. Venga a tu reino a nosotros. Pues bien, eso va a ser, por eso se llama de carácter celestial. Ahí están los versículos que podemos leer para justamente interiorizarnos al respecto. Es un reino futuro y este reino va a estar en Jerusalén. Y desde Jerusalén este reino va a gobernar el mundo entero, ¿verdad? Aquí no puse los versículos que hablan directamente de esto, pero esto tiene varios ítems, tiene 3 ítems. Este reino va a estar en la tierra, ahí están los versículos. Segundo, estará centrado en Jerusalén, donde se quiere sentar Satanás, justamente. Y tercero, será sobre el Israel unido y convertido. O sea, Jesucristo va a establecer su reino en Jerusalén, desde el monte de Sión, va a estar gobernando desde el monte de Sión al mundo entero. Al mundo entero, ¿verdad? Él va a delegar su autoridad también a otro rey. La Biblia dice que David va a tener el trono ahí. Creemos por ello nosotros que Dios va a resucitar a David para que pueda ocupar el trono de Israel y que desde ahí él va a gobernar a Israel. Jesucristo también va a estar ahí, pero para el mundo entero, pero David a Israel. Será reunido y convertido. Muy bien. O sea, solamente los que son salvos van a estar en ese lugar. Espero que ustedes tengan su mate, porque yo ahora voy a tomar. Espero que ustedes hayan preparado, estén tranquilos, anotando, porque esto se dan cuenta, es mucha información. Se extenderá a las naciones de la tierra. Había un cuarto punto, había sido. A las naciones de la tierra, claro, ya lo habíamos dicho. Y están los versículos que ustedes pueden estar leyendo. O sea, este reino futuro va a estar en Jerusalén, pero el reino desde Jerusalén va a gobernar el mundo entero, local, terrenal y es temporal. Comienza en el establecimiento del reino a lo que llamamos dispensación del milenio y termina cuando termina el milenio. Correcto. Tenemos un punto D que será establecido por el rey que regresa. Justamente estas profecías están en estos versículos que están acá. Estas son las características, por decir así, del reino teocrático. Y por supuesto es espiritual. Es espiritual. Y al decir espiritual, no estamos hablando de que va a ser etéreo o transparente o algo que no va a ser material. No. Nos estamos refiriendo que va a ser espiritual porque las leyes espirituales, la voluntad de Dios, que Dios es espíritu, se va a estar llevando adelante a través de este reino. Entonces, esta es la descripción de los profetas con respecto al reino de Dios. Volvamos entonces a nuestro esquema, donde estamos viendo este conflicto, ¿verdad? Y preparándonos para el siguiente. Justamente en este periodo de la gracia, aparece Jesucristo ofreciendo este reino. El reino teocrático, el reino que todos los hebreos estaban esperando. Él llega a los suyos, dice la Biblia, él llega al pueblo de Israel y le dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos le rechazan. Ellos le rechazan violentamente, lo crucifican. Con ese acto ellos estaban
colaborando o ayudando a que el plan de la redención se concrete, que es un plan paralelo, no se olviden, es un plan paralelo. El plan de la redención no es el plan del gobierno teocrático, corren paralelos. Aquí se cumple el plan de salvación para nosotros. Cristo muere, es crucificado y nos salva, y podemos entrar en su reino, en el reino teocrático que Él va a establecer en la tierra. Pero nosotros, como parte de la iglesia, por esto, esta pequeña dispensación dentro del periodo de la ley en donde estamos nosotros, esta pequeña dispensación es algo muy especial, no es algo normal, no es lo mismo que todas las demás dispensaciones, porque Él aquí está escogiendo a un pueblo especial, a su esposa. Está escogiendo a una perla escogida. Y ahí Él habla y llama, como Él fue rechazado, Él le cuenta a sus discípulos sobre los misterios del reino. En Mateo capítulo 13, versículo 11, podemos leer que Él dice: a vosotros os es dado conocer o saber los misterios del reino, pero a ellos no se les ha dado. Porque ellos le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él le dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Ahora, ¿qué significa los misterios del reino? Pues bien, los misterios del reino, Él comienza a enseñar por parábolas. Y en Mateo capítulo 13, Él cuenta o dice 7 parábolas que nos va a mostrar todo el desarrollo del misterio del reino en este periodo, en el periodo de la gracia, que es donde estamos nosotros y qué es lo que tenemos que estudiar para poder entender. Al conocer el misterio del reino, nosotros vamos a ver claramente dónde nos ubicamos, en qué parte estamos. Ok, y con esta imagen vamos a estar dándole un trabajo. Lean, por favor, Mateo capítulo 13 para el siguiente domingo. O mejor dicho, si pueden leer todo el Evangelio de Mateo, mucho mejor. Si pueden leer libros sobre el Evangelio de Mateo, donde les explica quién escribió, quién eran los destinatarios, quién fue el autor, por qué escribió, cómo escribió, los términos, ¿verdad? Con respecto a lo que hace rato expliqué del reino de los cielos y el reino de Dios, que son las mismas, muchos escritores creen, o mejor dicho, intérpretes creen, que Mateo usó el término reino de los cielos porque le estaba hablando exclusivamente a los judíos. Y los judíos eran muy celosos de pronunciar el nombre de Dios. Entonces, para evitar eso, Mateo escribe reino de los cielos, para no poner la palabra reino de Dios, como lo hacen los otros evangelistas, ya que Marcos y Lucas escribieron para los griegos, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, hasta aquí, por decir así, lo que hemos estudiado, lo que hemos afirmado el conocimiento, podemos repasar esto. Por favor, pregunten en el chat o escríbanme a mi WhatsApp. Voy a estar respondiendo preguntas si no fui claro en todos los temas que estuve enseñando. Así que con esto vamos a dar por terminado el tema de hoy y nos vemos en la próxima semana para estudiar las parábolas de Cristo que nos van a enseñar sobre los misterios del reino. Así que muy buen día y muy buen provecho.